Pues Marco, ya estamos en vivo en Facebook, entonces podemos empezar. Hola con todos y bienvenidos a Alumni Peruanos. Hoy día estamos con Marco Carrasco, que es un estudiante peruano que estudió una maestría en Francia, una maestría en Economía y Gestión en la Universidad Panthéon-Sorbonne. Y él nos va a hablar de su experiencia en Francia como estudiante. Sí, tengo preguntas para él, pero también la idea es de darles la oportunidad de hacer sus preguntas. Entonces, no duden en comentar la publicación en el Facebook y Marco va a contestar a las preguntas, aclarar las dudas. Y les recuerdo que para postular a una maestría, una licence 2, licence 3 o BUT, tienen hasta el 3 de marzo para postular a través de Campus France Perú. Marco, quizás puedes empezar con una presentación que has estudiado en Francia y ahora a qué te dedicas y en qué parte del mundo. Adelante, Marco. No te podemos escuchar tu micro. Ok, bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto estar con ustedes de Campus France. Para mí en realidad es un gusto compartir información sobre estudios en Francia y animar con eso a que más peruanos quieran estudiar en ese bello país, ¿no? Yo estudié economía en San Marcos y justamente luego de egresar de economía, una de mis metas era desarrollarme en un campo que en ese entonces aún no era muy conocido, que se llama la economía del comportamiento, que es un mix que mezcla, digamos, algunos estudios de economía con también algunas teorías de la psicología. Entonces, como en ese momento uno mapeaba, digamos, dónde habían esas formaciones y no había muchas, finalmente una que me interesó bastante fue una que había en París, en París 1 específicamente, y así fue como vine, digamos, a estudiar en Francia, ¿no? Digamos, el hecho, digamos, de venir en primera medida fue, digamos, entonces por la poca disponibilidad de ese tipo de formación que había en todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como que Francia era uno de los espacios en los cuales se solían manejar formaciones también bastante específicas o bastante especializadas o también inclusive a veces un poco curiosas o extrañas para lo que sería el estándar peruano. Y eso sin dudas era bastante relevante, bastante interesante para mí, ¿no? Luego me he estado enfocando ya un poco en la aplicación de esta especialidad y también de otra que he venido también desarrollando, que es un poco el tratar de entender un poco el desarrollo económico de los países del Asia, dentro de lo que es el ámbito del desarrollo, ¿no? Entonces ya después ahí fui trabajando primero en la Organización de Estados Americanos en Washington y luego también en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Perú. Y actualmente, justamente, en miras a enfocarme más en esto del desarrollo y de lo que se conoce en inglés como el policy making. Estoy siguiendo otra formación de posgrado, en este caso en la Escuela de Gobierno de Harvard, una que está enfocada en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Bueno, ¿qué más puedo comentar de algo personal? Nada, ¿no? Eso por lo pronto, y bueno, y quedo atento a las siguientes preguntas, donde espero un poquito ya explayarme algo más sobre mi experiencia en Francia y sobre los estudios y cualquier otra recomendación que les pueda dar. Muchas gracias, Marco. Muy interesante. Tenía una pregunta, pero creo que tú ya has contestado. Mi pregunta era ¿por qué has elegido Francia? Pero creo que es por Sí, la formación claro, que ofrecen. claro, puedo explayarme un poquito más, quizás también para destacar un poquito el por qué. Sí. Comentaba el tema de la formación. Digamos que por un lado, en Europa uno puede encontrar, digamos, formaciones bastante específicas que de otra manera, digamos, en Perú uno no encontraría, ¿no? Por ejemplo, es fácil encontrar una formación de posgrado en finanzas en Perú, sin dudas, o quizás en economía, ¿no? Economía pública quizás, pero si uno va a algunos temas que son algo más de frontera o, digamos, algo más específicos, ¿no? O quizás que aún se vienen desarrollando, uno aún no los va a encontrar tan estandarizados en Perú o en países de Latinoamérica en general, sino en países de Europa o en todo caso Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un activo bastante interesante que uno que piensa estudiar, digamos, en el extranjero y, por ejemplo, específicamente en Francia,
sin dudas, tiene que valorar bastante, ¿no? Y no es casualidad, en realidad, cuando me fui, recuerdo que no mucha gente conocía esa área, por ejemplo, de economía del comportamiento, y 2 años después que egresé, justo el Premio Nobel de Economía Richard Thaler, en el 2017, ganó por sus contribuciones a esa área, ¿no? Entonces ya el área se fue haciendo más conocida y ahora ya no tengo que explicar mucho lo que es. Pero bueno, sin dudas esta formación ya estaba ya establecida también en París y por ese lado, digamos, sin duda es una ventana de oportunidades muy grande, ¿no? Pero otros motivos que también me gustaría añadir al hecho de por qué Francia, uno va también con el aspecto cultural. Yo valoro bastante el tema, digamos, de la cultura o lo que uno también suele aprender en otros espacios más allá de la universidad, ¿no? Y en ese sentido, digamos, Francia, y en específico en mi caso París, o sea, es un lugar que a uno sin dudas le enriquece bastante, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de las típicas charlas en los cafés, donde hay discusiones así súper interesantes que a veces se dan, y para la gente que estamos a veces metidas en las áreas de sociales o inclusive también de economía, sin duda son súper apasionantes, ¿no? O el hecho de poder visitar, no sé, varios centros culturales o espacios de investigación o museos también, que también dan algunas facilidades en cuanto a acceso a precios más reducidos a los estudiantes. También, sin dudas, es un activo súper, súper importante de la ciudad, ¿no? Y finalmente, quizás un tercer motivo, mencionar que Francia, digamos, el sistema de universidades que maneja en general es público, ¿no? Entonces, si bien el costo de vida, digamos, es relativamente elevado comparado con el estándar latinoamericano, también cuando uno suele comparar, por ejemplo, lo que cuesta una universidad en Francia, con lo que cuesta una universidad, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, la diferencia es abismal, ¿no? Sé que en los últimos años, desde que yo ya egresé, como que han, creo que, expandido un poco más la tasa de matrícula para los que son fuera de la Unión Europea, pero aún así tengo entendido por algunos compañeros que igual las universidades en algunos casos como que, entre comillas, becan a algunos estudiantes y les ofrecen aún la tasa reducida también, en algunos casos, ¿no? Cuando los ven con un buen potencial. Y digamos, la tasa reducida en mis tiempos era, me parece, algo de 500 euros al año, ¿no? Lo cual, en realidad, para el tema educativo y para todo lo que se ofrece, era algo bastante, eh, bueno, bastante genial, ¿no? Bastante bueno en ese sentido, ¿no? Eh, y bueno, creo que esos serían los principales puntos que destacaría, ¿no? De por qué elegir Francia y bueno, sin dudas creo que cada uno va descubriendo el porqué de su interés, ¿no? Pero sin duda es uno de los países más bellos que uno puede visitar y sin dudas el aprendizaje que uno obtiene es genial, ¿no? Sí, muchas gracias, Marco. Sí, creo que sí, es importante lo que tú dijiste sobre las universidades públicas que tienen un nivel muy bueno y que también el costo de la matrícula es interesante. Sí, subieron un poquito el costo de la matrícula, pero creo que sigue siendo interesante para los estudiantes peruanos. Y también lo que quiero decir es que es posible vivir en París, estudiar en París, pero también hay otras ciudades en Francia y hay muchas universidades públicas en muchas partes de Francia y también no es una obligación vivir en París para estudiar en Francia y es menos costoso vivir en otras ciudades. También hay muchas oportunidades en toda Francia. Creo que no hay que pensar como Francia, París, hay otras opciones también. Y tengo una pregunta sobre tu nivel de francés. ¿Tú dónde aprendiste francés y ya tenías un buen nivel de francés o fue un poquito difícil? ¿Cómo fue con tu nivel de idioma cuando tú llegaste a Francia? Esa es una muy buena pregunta. Yo, digamos que tenía un poco el sueño de Francia a partir de los primeros años, o el primer año ya que había ingresado a la universidad, ¿no? Entonces, a la par que estaba terminando mi inglés, también me puse a iniciar mis estudios de francés en San Marcos, en ese caso, ¿no? Y poco a poco, conforme avanzaba, digamos, cada 6 meses, así conforme se va, digamos, teniendo una currícula bastante paralela a la que se maneja en la Alianza Francesa, daba los exámenes, los DELFOE, ¿no? El A1, el A2, el B1, el B2, en la Alianza Francesa también. Entonces, porque, digamos, yo ya tenía el conocimiento de que si uno quería estudiar en Francia, uno tenía que tener un nivel, digamos, mínimo de B2 o idóneo de C1 para postular, ¿no? En la mayoría de universidades. Eh, ya en mi caso particular, cuando ya estaba en mis últimos años y cuando conseguí, digamos, esta formación que también era única en Francia, digamos, en cuanto al área que cubría,
me doy con la sorpresa que justo era en inglés. Entonces, eso también me dio un poquito más de facilidad, porque igual mi nivel de inglés era un poco mejor que el de francés. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que el requisito específico para ese programa era mínimo un B2 de inglés y mínimo un B1 de francés. Pero sí recomendaban, o digamos los candidatos más competitivos, tendrían que tener un C1 de inglés y un B2 de francés, que era justamente lo que yo tenía en ese momento, ¿no? O lo que estaba a punto de sacar, no me acuerdo si es que estaba justamente, lo acaba de sacar, o estaba por allá. Pero en todo caso, digamos, ya estaba, luego de haber estudiado ya varios años, ya podía acceder, digamos, a esos exámenes, ¿no? Entonces, sí, yo sugeriría bastante en cualquier de los casos, igual que sí o sí tienen que tener un nivel por lo menos intermedio de francés. ¿El por qué? Es que luego cuando uno viaja a Francia, por más que la formación de uno sea en inglés, siempre van a haber un montón de trámites que uno tiene que hacer, o el mismo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, para solicitar apoyo en la CAF para el tema de las viviendas, que quizás luego se puede mencionar un poco, o para el tema también de trámites, o sea, lo típico de la burocracia francesa, siempre uno tiene que manejárselas, digamos, bastante o totalmente con el francés. Entonces, si es que uno no tiene al menos determinado nivel, uno le va a costar bastante, en realidad, acoplarse. Igual, también para conocer la misma ciudad, para conversar con la gente, para poder, digamos, interactuar o entender, digamos, las cosas, ¿no? que hay en las calles, en los centros culturales, en los museos, etcétera. O sea, es bastante enriquecedor, digamos, poder leer en el francés, ¿no? Porque igual uno va a encontrar una pequeña traducción en el inglés, pero va a encontrar más la historia completa en el idioma local, ¿no? Y sí, y en general en ese sentido sí, pues recomiendo bastante el hecho de que puedan ponerse a estudiar francés, ¿no? Está la opción de la alianza sin duda, pero ahorita digamos el francés es sin duda un idioma muy importante, entonces creo que en varios centros de idiomas también de cada universidad pueden encontrar, ¿no? Y como te mencionaba, por ejemplo, al inicio, antes de contactarnos en vivo, o sea, no solo está las facilidades del francés que da el tema de Francia, ¿no? Sino también como acceso a otros lugares también francófonos, ¿no? Como también mencionaba un poquito el caso de mi hermana, que se fue a hacer un intercambio en Quebec y que también ella, por ejemplo, estudió en la Alianza Francesa y que sin duda sin ese nivel no hubiera podido hacer ese intercambio, ¿no? Gracias, Marco. Sí, y quiero añadir algo. En lo que se refiere al nivel de francés requerido para estudiar una carrera en francés, es siempre lo mínimo es un nivel B2 y a veces para humanidades o derecho sería un nivel C1. Y hay muchas también formaciones impartidas en inglés en Francia. Entonces, en este caso, las universidades no te van a pedir un nivel de francés mínimo, pero como Marco aconsejo y como yo aconsejo, es necesario aprender francés. Porque vivir en Francia sin hablar francés, como van a faltar muchas cosas y sería una pena. Entonces, sí que hay que aprender francés. Otra pregunta para ti, son los beneficios de haber estudiado en Francia? Ya, sí, esa también es una buena pregunta. Bueno, creo que mucha gente siempre busca distintas prioridades cuando piensa en una formación, ¿no? Y algo que también vuelvo a recalcar es el tema de la calidad educativa en relación a la inversión, digamos, que uno hace, ¿no? Al costo en este caso, ¿no? Mencionaba que, digamos, que el tema de la matrícula o el costo del año educativo era bastante reducido cuando yo fui, y bueno, y aún hoy día, si bien se ha elevado, lo sigue siendo en gran medida. Y debo yo decir que, digamos, la formación que a uno le dan, igual siempre nada es perfecto, pero en general era bastante buena. Lo comparo, por ejemplo, con la formación en Perú y ahora también, si me permiten compararlo también con la formación en Estados Unidos, y en realidad no hay mucho que envidiar, digamos, a otras formaciones en las cuales que muchas veces se paga más, ¿no? Inclusive para los que son de economía y que puedan estar viendo, tengo un grato recuerdo de mi profesor de econometría y de microeconomía, que justamente nos dictaba, digamos, en la Universidad de París, de nombre Angelo Secchi, ¿no? Italiano. Él explicaba con una gran claridad y con gran sencillez temas tan complejos que digamos que fue a través, digamos, de esa formación en la cual también terminé, digamos, entendiendo y cogiéndole un poco gusto a la econometría, recuerdo, ¿no? Y sin duda ahorita mismo lo recuerdo como uno de los mejores profesores que he tenido, ¿no? Comparándolo inclusive con unos profesores que he tenido en Estados Unidos ahora o que he tenido en Perú, sin duda tengo un buen recuerdo, un grato recuerdo
de él y de las orientaciones que daba, sin duda, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, la formación, al menos la que yo recibí, la que tengo conocimiento que han recibido muchos otros compañeros, ha sido bastante, bastante buena, es bastante competitiva y creo que por ese lado hay bastante que aprovechar teniendo en cuenta el tema del costo, ¿no? Que es bastante, digamos, manejable si uno lo compara con otras opciones como Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Lo otro que creo que también es relevante es que dependiendo de la formación a la que uno vaya, y supongo que más para los que van a una formación que ya es netamente en francés, que en realidad son la mayoría de formaciones que hay, salir manejando no solo el español y no solo el inglés, que ya ahorita casi ya se ha vuelto como algo, ¿no? Default, como algo genérico, como algo general, sino también otro idioma adicional que tiene una gran cantidad de hablantes a lo largo del mundo, que sería el francés, es sin duda un activo también bastante importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues me pongo a pensar en varias organizaciones, no sé, pues si uno piensa luego en Naciones Unidas o inclusive también, no sé, una organización regional como la OEA, por ejemplo, ¿no? Donde sus idiomas oficiales son el inglés, el español, el portugués y el francés también. Entonces, uno se da cuenta, digamos, la importancia que tiene el idioma luego, ¿no? Entonces, el hecho de irse, especialmente si es una formación en francés, eh, no solo, digamos, se va a permitir tener esa formación académica, sino a través de ese entrenamiento perfeccionar tu idioma francés, ¿no? Que lo cual sin duda es bien importante. Eh, y bueno, algo tercero que quizás quisiera decir de la relevancia o de lo que uno obtiene como activo, digamos, de estudiar ahí, creo que también es el hecho de estar conectado en Europa mismo, ¿no? Eh, Quizás esto es un poco más relacionado al tema de ocio o al tema no tan relacionado al tema académico, pero quizás algo que también pesó en mí, que recién lo mencioné, es que, eh, por ejemplo, del punto de vista histórico, del punto de vista cultural, del punto de vista de las cosas que hay que conocer, eh, obviamente en Europa hay, y me permitan con la disculpa del caso, hay muchísimas más cosas que visitar y con un contenido histórico muchísimo más antiguo que, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? No solo eso, uno está en Francia y uno puede conectarse y estar, por ejemplo, ¿no? En 6 horas o menos en Alemania, ¿no? Y menos tiempo en Bélgica también, o también luego en Italia, en España, y digamos, no tiene las facilidades usuales, obviamente en un contexto sin pandemia, de visitar cada uno de estos lugares y acceder sin problemas, ¿no? Y también luego para el tema de oportunidades laborales, sin dudas también para mis compañeros que tenían, digamos, la mente de enfocarse más, digamos, en el mercado profesional, en el mercado laboral, sin dudas podrían en buena medida también optar por espacios laborales en otros países porque, digamos, ya está un poco estandarizado el tema del creditaje, ¿no? El tema también del nivel académico ya a través de los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, sin dudas, es bastante valiosa la formación que se da y todo lo que uno obtiene y, bueno, sin dudas, súper recomendado, ¿no? Gracias, Marco. Muy, muy interesante. Como tú sabes, los estudiantes peruanos tienen hasta el 3 de marzo para postular a una maestría, licence 2, licence 3 o BUT. Tienes un mes más para postular para septiembre que viene. Y entonces, ¿cuáles serían tus consejos para ellos? Ya, algo que siempre digo es, todo se puede, o sea, de forma general, siempre que uno se prepare con anticipación, ¿no? Entonces, la planificación es clave siempre en toda meta que uno tenga. Uno puede ser súper inteligente, súper capo, pero si uno es algo descuidado, de postergar las cosas, dejarlas a esa última hora, uno no va a poder sacar tanto provecho a veces, ¿no? En contraste si uno fuera un poquito más anticipado. Entonces, algo clave es anticiparse. Entonces, siempre se menciona, ¿no? 2 años mínimo de anticipación, ¿no? Para empezar ya uno a buscar, digamos, el posgrado que uno le interesa, también para buscar, por ejemplo, las ayudas financieras, las becas que uno le interesan, para también ya ver, obtener los exámenes de francés o de idiomas que uno necesite para postular a eso. Además, considerando que el francés, por lo menos para llegar a un B2, usualmente se requiere 2 años, sugeriría eso también manejarlo con más antelación inclusive, ¿no? Para los que no han tenido, digamos, la oportunidad de ya haber iniciado estudios de francés. Eh, entonces sí, o sea, anticiparse bastante, tratar, digamos, de mapear bien cuáles son sus opciones. Ahora que hay el Internet, digamos, todo es muchísimo más sencillo. Pueden ahí comparar un montón, digamos, de ofertas de universidades, pueden comparar quizás cuáles son las mejores en el área que estudian, en el área de economía, en el área de ingeniería, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí ya construir, digamos, sus CVs orientados a lo que van a postular, ¿no? Y también, bueno,
quizás recolectar también cartas de recomendación y escribir, digamos, sus cartas de motivaciones y todo, ¿no? Sobre eso quizás me animo a dar algunas recomendaciones algo específicas. Por ejemplo, en cartas de recomendación, bueno, al menos en lo que a mí me sirvió, a veces piden, ¿no? Unas 2 o 3 cartas de recomendación cuando uno postula. En buena medida siempre traten de que las cartas de recomendación sean de personas o de profesores que los conocen y que hablen bien de ustedes, pero que den una visión, digamos, de 360 grados de ustedes. Es decir, que si, por ejemplo, yo ya tengo un profesor que va a hablar de mí, de cómo me fue en la universidad, quizás luego yo me contacto con otro que más bien me ha visto en mi desempeño como investigador en la universidad, ¿no? Y luego con otro que me ha visto mi desempeño, por ejemplo, mientras trabajaba, ¿no? O hacía unas prácticas en determinado lugar, como para que, digamos, la visión que se tenga, digamos, del candidato sea, digamos, lo más, que abarque, digamos, todos los aspectos de ¿no? Y bueno, también el tema, por ejemplo, de las cartas de motivación, normalmente siempre ir con una idea clara de si es una maestría de investigación, como el caso que fue lo mío, y también con una idea clara de qué propuesta, por ejemplo, uno tendría que desarrollar luego a manera de tesis en el segundo año, ¿no? Eso también me parece que era bastante relevante. No es que eso sea algo totalmente, digamos, escrito sobre piedra, o es decir, si ahora yo escribo lo que quiero hacer de mi tesis o por qué quiero ir a esta formación, ya luego no voy a poder cambiar, no es así, en realidad hay bastante flexibilidad, luego una vez que uno está ya de cambiar el tema, eso no hay ningún problema, pero igual es bueno que hagan ese ejercicio de tener un poco claro eh, a qué quisieran, digamos, desarrollar como investigación en sus tesis, ¿no? Justamente porque eso también empalma bastante con el programa que quieran elegir y eso les va a hacer darse cuenta si es que este programa efectivamente se adecua a ustedes o no. Eh, y bueno, otras cosas que también recomendaría, bueno, ahora que está el LinkedIn disponible, supongo que hay varios egresados, estudiantes peruanos en Francia también que han que están ahí sin duda y que supongo que si ustedes los contactan van a estar bastante animosos de responderles también a cualquier pregunta que tengan, especialmente si han estudiado en la universidad que ustedes piensan, digamos, postular. Hay una asociación de peruanos en Francia también, recuerdo, ¿no? Y bueno, estoy seguro que varios chicos ¿no? de esa agrupación o en general de los que están ahí, ¿no? Que han estudiado, sin dudas el ver a algún otro peruano, ¿no? Más joven que esté animado en seguir los pasos que cada uno ha seguido, sin dudas, a uno le genera bastante ánimo, ¿no? Bueno, uno trata en la medida de lo posible, ¿no? A pesar de las limitaciones de tiempo a veces que uno tiene, de responder la mayor cantidad de dudas que puedan tener, ¿no? ¿Y qué más? A ver, consejos, estudiante. Y ya quizás estando allá, una vez que ya tengan la oportunidad de ser admitidos, porque estoy seguro que la gran mayoría de los que escucha esta charla y que se anima a postular y lo hace con ciencia y lo hace de forma competitiva y responsable, van a ser admitidos. Una vez que estén allá, tratar de no desperdiciar los recursos que les da la universidad. Es decir, les van a dar bastantes facilidades, por ejemplo, y bastantes descuentos, por ejemplo, en el tema de la alimentación. Hagan uso de los restaurantes universitarios, ¿no? A algunos no les gusta mucho, pero a mí me encantaba en realidad, por ejemplo, esos de los restaurantes que estaban a cargo del Cruz de París, en sus sedes de Pojoyal, me acuerdo, y otra de Mavillon, eran los que más frecuentaba y, por ejemplo, ahí comía y, digamos, a un equivalente más o menos de lo que sería un precio de menú básico, ¿no? Estándar en Lima, lo cual en realidad, para ser París, era bastante cómodo, ¿no? Pero claramente, obviamente, uno obviamente prefiere, digamos, a veces cocinar uno mismo, pero en la medida de lo posible, a comer en un restaurante a veces típico, donde el precio es súper elevado, y en comparación con un restaurante universitario donde uno tiene un descuento también por ser universitario, pucha, sin duda es bastante genial eso, ¿no? Nada, o sea, también estar ahí averiguando cosas, por ejemplo, en la ciudad universitaria, ¿no? Donde se pueden postular para alojarse también, o también averiguar con el tema de la CAF, donde permiten, digamos, temas de descuentos en las viviendas. Me parece que a uno les cuentan hasta el 50% en el, eh, en el precio que uno paga a un alojamiento, por ejemplo. Todas esas oportunidades tienen que buscárselas, o sea, tienen que ser bastante proactivos para curiosear y para propiamente indagar, ¿no? O sea, les sé ahorita, por ejemplo, nombres, ¿no? El restaurante del Cruz de París, les he hablado de la CAF o de la ciudad universitaria. Ahorita pueden ponerse a googlear y obtener toda esa información también de ahí, y para que ya estén, digamos, ahí ya avisados y una vez que vayan puedan averiguar todo eso, ¿no? Y justamente ahí también radica la importancia del francés, porque con el francés van a poder estar ahí molestando y preguntando y averiguando todas esas cositas, ¿no? Y si no tienen el francés, al menos a un nivel intermedio,
les va a costar eso, le va a costar bastante. Así que, sin dudas, al menos un nivel intermedio de francés necesario, y independientemente si su programa es en francés, en inglés o si es en chino, igual, francés es importante. Gracias, Marco. Creo que ya tienen toda la información para postular, para encontrar una formación y después para como la llegada en Francia y ya tienen todos sus consejos y creo que eso es muy útil. Y sí, yo diría que sí, para buscar una formación tenemos plataformas de búsqueda. Para encontrar una maestría, por ejemplo, o también una maestría en inglés, tenemos plataformas de búsqueda. Es muy útil para encontrar una formación. Sí, y también en lo que se refiere a las cartas de motivación, organizamos talleres para preparar la carta de motivación. Convergence Perú sí organiza eso en línea y pueden sí encontrar toda la información en nuestra página Facebook. Gracias, Marco, de todos modos. Podemos seguir con una pregunta sobre qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a Francia. Wow. Ay, ay. En realidad, muchísimas cosas. No sé si acá estoy siendo un poquito idealista en mi descripción, pero yo creo que muchos de los que postulan a Francia, a diferencia de, no sé, pues a veces algunos que piensan a veces en Estados Unidos, en otros países de Europa inclusive, Francia despierta un sentimiento bastante cálido, ¿no? En el imaginario de la gente. A veces la expectativa no necesariamente es igual a la realidad, pero igual, ¿no? O sea, ¿quién no ha escuchado hablar, por ejemplo, de Francia, ¿no? De la Torre Eiffel, del Museo del Louvre, ¿no? De Notre Dame y tantas cosas así tan geniales que uno suele leer en las historias o ver en películas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo primero que me sorprendió en realidad fue tener acceso a todo eso, ¿no? O sea, había viajado previamente antes a Estados Unidos, pero digamos estar en una ciudad, en este caso en Francia, y en París, era tener acceso, digamos, a todas esas cosas que uno antes había leído en historia, ¿no? En otras asignaturas, qué sé yo, del colegio, a veces la universidad, y de repente, wow, como que saber un mundo de posibilidades, ¿no? Digamos, el manejo que se tenía ahí también en cuanto a, por ejemplo, el tema del apoyo al estudiante, que a veces, digamos, se tienen bastantes facilidades en tema de descuentos también, como lo mencionaba, ¿no? El tema de restaurantes, en temas de alojamientos, siempre y cuando uno lo busque, porque eso sí, el tema burocrático a veces pesa un poco, pero cuando uno lo busca y cuando, digamos, uno es consciente y se pone, digamos, a sopesar las cosas, sin duda es bastante genial, ¿no? Algo bastante bueno que uno puede recibir de la ciudad, ¿no? Como alguien me dijo, a veces el tema burocrático en Francia pesa, pero finalmente es el pequeño precio que uno paga por disfrutar de tan bella, ¿no? De tan bello país y tan bella ciudad, ¿no? Entonces, sí, digamos, lo que más me sorprendió fue eso, ¿no? O sea, el acceso a una ciudad que yo ya conocía como era, o sea, uno ya conoce, uno lee las cosas, uno se entera, pero el poder estar ahí, poder disfrutar de todo eso, sin duda es un activo genial que me parece, humildemente creo, no tiene otra ciudad en el mundo para los estudiantes, ¿no? Quizás algo por ahí, Londres también puede ser algo parecido, ¿no? Pero fuera de eso, en realidad todo el acceso que uno tiene como estudiante a temas, no sé, pues de grupos, de espacios culturales, de museos, de institutos, de un montón de espacios, sin dudas es fenomenal. Eh, Recuerdo, por ejemplo, que como parte de mi programa, nos dieron una opción en el segundo año, que hay una especie de convenio, algo así, como para estar como auditores y tomar unas clases en que ese entonces se llamaba el Paris College of Art. Y por ejemplo, a mí siempre me había encantado el tema del dibujo y me acuerdo que me matriculé también en un curso así de dibujo, o sea, totalmente a costo cero, porque era básicamente auditar, pero digamos, el hecho de tener la oportunidad de ver y interactuar, ¿no? Y llevar esas clases para mí también fue súper genial, pues, ¿no? Porque dije, wow, es como estudiar, ¿no? Algo de arte de dibujo en París es chévere. Incluso ahorita tengo mi carnet ahí guardado. Eh, de ahí que más, pues, no sé, pues estaban los centros culturales de Corea, de China, que también a mí me gusta mucho el tema de la cultura asiática, y bueno, sin dudas, me acuerdo que habían
cursos a precios bastante módicos, por ejemplo, en tema de caligrafía japonesa, me acuerdo, creo que me matriculé, estaba 30 euros o algo así por 2 meses, era bastante módico. Entonces, por ahí hay algunas opciones bastante interesantes que uno como estudiante, como curioso, puede ir accediendo, ¿no? Y bueno, en realidad me parecía súper genial. A ver, otra cosa, no sé si me estoy yendo ya mucho al aspecto ya, o dejando hablar a mi corazón, pero a mí me gustaba bastante salir, digamos, de la universidad, o de la sede, por ejemplo, principal de la Sorbona, y caminar por lo que es el Castilla-Latán, ¿no? Donde hay todos estos barrios donde hay bastante comida, ¿no? Y también hay librerías, ¿no? La más conocida creo que es de Shakespeare and Company, me parece, pero hay otras también, donde hay, por ejemplo, libros antiguos, ¿no? Libros antiguos, discos viejos, y me acuerdo que a mí me encantaba a veces los viernes, o los sábados, a veces en la tarde, en la noche, caminar por ahí y meterme ahí en esas librerías y buscar a veces libros así viejos que estaban a precios súper regalados, pero que tú dices, wow, esto no lo conseguiría en Lima ni, ¿no? De ninguna forma, ¿no? Como que una edición pasada, alguna novela que uno le interesaba, o algún disco súper... eh, que uno así nomás no encuentra, ¿no? O a veces cualquier cosa, pero a veces aparecía ahí, digamos, como que por arte de magia, ¿no? O sea, era genial. Eh, y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? El hecho No, creo simplemente que de caminar por la ciudad, o sea, a uno le da bastante, o sea, es genial, ¿no? O sea, el caminar y, digamos, estar ahí ya no como una visita, a veces una visita es muy mm, corta para conocer todo, ¿no? Sino ya estar establecido ahí y tener la oportunidad de visitar, por ejemplo, ahora visito el Louvre, que no sé, es difícil visitar en un día, ¿no? Pero lo puedo visitar en varios días, en varios espacios, o de ahí puedo irme a otros museos también por ahí, o no sé, pues por ejemplo al Instituto de Estudios Árabes también, que está por ahí, que tiene un edificio bien interesante también. Entonces, las posibilidades son infinitas, solo limitadas por el tiempo que uno le quiera poner, mm. ¿no? Y por el interés que uno quiera sacar provecho a eso, ¿no? Sí, creo que sí que es muy interesante hablar de todos estos beneficios que pueden tener los estudiantes en Francia. Eso sí, tienen muchas oportunidades y hay que aprovechar. Sí, creo que un año o 2 años no pasan bastante rápido, pero hay que intentar aprovechar todo eso. Tenemos un comentario de Luis Antonio Vázquez que dice, pero por el COVID ahora todos estos beneficios no se pueden disfrutar. Sí, por supuesto, es cierto. Pero en septiembre de 2021 todos, sí, a ver si la situación se mejore y sí, esperamos todo. Tenemos esta... Claro, y bueno, eso no es algo particular en Francia, ¿no? O sea, en Estados Unidos, en Y en China, en todo el Japón mismo mundo. ahorita, en todo el mundo está sufriendo eso, ¿no? Probablemente los Mm, Juegos Olímpicos ahorita, por ejemplo, en Japón, en Tokio, están ahí pendiendo de un hilo por mm. el mismo tema, ¿no? Entonces, es algo genérico, pero digamos, una vez se superen estas cosas, sin dudas, Sí, sí, se les van a volver a poder aconsejamos disfrutar. postular para septiembre, creo que ya hay Sí, tiempo. es muy Y, probable que para septiembre, y considerando que las formaciones duran 1 año o 2 años generalmente, mm, de hecho que sí, va a haber una gran chance de poder disfrutar de todo eso, sin duda. sí. Y no duden en comentar el video si tienen preguntas más precisas sobre el alojamiento, el presupuesto para vivir en París como estudiante. No duden en comentar la publicación. Y sí, una última pregunta quizás. ¿Qué es lo que más, qué fue lo que más extrañabas de Perú cuando tú estabas en Francia como estudiante? Si ¿Qué te es lo que acuerdas, más porque extrañaba de ya Perú? Ya, es muy diferente no vivir en París que vivir en Lima, es bastante diferente, sí, ¿no? eh, claro, a ver, creo yo que ahorita, por ejemplo, para los que quizás están aún considerando esto de animarse a estudiar fuera, y a veces con un poquito de miedo, ¿no? A veces para algunos es la primera vez que quizás salgan fuera, y sin embargo algo dentro de ustedes le dice que tienen que animarse. Simplemente lo hagan, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, ya no estamos en una época, no sé, pues como hace 100 años, donde creo que la gente se escribía cartas, ¿no? Y luego las cartas demoraban en llegar, y entonces, qué sé yo. Ahora, toda la tecnología nos permite tener acceso a un montón de cosas. Podemos conversar con gente que está al otro lado del mundo, podemos conversar con nuestras familias, podemos estar en constante comunicación. Por ese lado, bastante esa barrera ya se ha roto, ¿no? Ya se hace más manejable. Así que por ese lado, debería decir yo que
no extrañaba tanto a veces el contacto con mis amigos porque igual los tenía igual disponibles. Y eso que entonces era con Skype, me acuerdo, ¿no? Igual no estaba tan estandarizado el tema de las videollamadas, quizás como ahora, supongo que ahora va a ser muchísimo más manejable, ¿no? El hecho de estar en contacto. Pero lo que sí extrañaba, y pese a que la comida de París es muy buena, bastante saludable, muy nutritiva, es justamente la comida peruana, ¿no? Eh, Claro, uno a veces se prepara algunas cosas ahí en casa, ¿no? Algunas cosas sencillas, pero igual el hecho de poder, no sé, pues tener algo, acceso a algo más buscado, no sé, pues, por ejemplo, anticuchos, un ají de gallina o algo así, eh, no es tan usual, ¿no? Hay restaurantes peruanos, sin duda, una vez fui a uno, Hay pero bastantes, ¿no? En París, sí, ya pero, probé algunos. claro, pero al menos al que fui, sin decir nombre, más o menos, ¿no? Por ahí, estaba cerca, pero igual no es lo mismo que la misma comida a veces de Perú hecha, ¿no? Entonces, sí, eso por ahí extrañé un poquito de la comida peruana. Y bueno, quizás debo decir, sin extrañar necesariamente a las personas, porque uno ya se comunica, pero quizás un poco sí, a veces el sentido, a veces de camaradería que hay en Perú, más que nada que es propio de los latinos, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces en Francia, sin duda, o sea, es súper interesante y no es que no pueda hablar con la gente, o sea, no puede tener charlas interesantes en los cafés o con tus amigos de la universidad y todo, ¿no? Pero luego también hay cierto nivel también de distancia, ¿no? Que a veces como latinos, nosotros estamos demasiado acostumbrados a, ¿no? A estar ahí todos juntos, a conversar, a visitarnos rápidamente. En Francia no, hay que todo separarlo con tiempo. Me acuerdo que familiar, me acuerdo mi tía, me acuerdo me decía, oye, sí tengo una reunión con tales amigos, ¿cuándo? Digo, ¿no? ¿Será mañana, pasado? No, el próximo mes, de tal fecha. Digo, ¿qué? Como que con demasiada anticipación tenían todo ahí bien programado, ¿no? Entonces eso por ahí como que es una forma de vida un poco diferente, ¿no? Y bueno, el invierno también, por ejemplo, sin dudas es más fuerte que en Lima. Nos quejamos en Lima del invierno, pero casi en Lima no hay tanto cambio de temperatura. La humedad un poco nos choca, pero la temperatura no es que varíe mucho, a diferencia, ¿no? De Europa, ¿no? Donde sí se nota más, ¿no? Y bueno, a veces el ambiente quizás en París puede ser un poquito lúgubre y la gente, muchos ahí suelen usar en invierno ropa un poco oscura, gris, no sé, en el metro y ves todo medio vestido de negro o de gris, ¿no? Pero nada, o sea, es parte, digamos, a veces de la cultura propia del lugar y bueno, nada que no se pueda sobrellevar, ¿no? Igual siempre sí, otra cosa también recomiendo, ¿no? Que a veces, por ejemplo, el invierno a veces pesa un poco fuerte para algunos latinos. Si por ahí a veces, no sé, pues están un poquito estresados o alguna cosa, no tengan ningún problema a veces salir a la calle y simplemente caminar, ¿no? O sea, París es uno de esos lugares en los cuales caminando, ¿no? En general en cualquier lugar de Francia, uno camina y uno disfruta, digamos, de todo lo que puede ver, ¿no? De toda la riqueza visual que hay en la parte, por la parte histórica de la ciudad, etcétera. Entonces, eso sin dudas sirve bastante un poco para recargar fuerzas, ¿no? Y luego estar ahí siguiendo el tema de los estudios, ¿no? No es necesario tampoco quemarse las pestañas ahí, ¿no? Todo es manejable simplemente con la debida preparación. Muchas gracias, Marco. Creo que vamos a seguir con las preguntas. Tenemos una primera pregunta de David. Estupenda información. Consulta, a la par que estudiaste en París, ¿pudiste realizar otra actividad paralela como trabajar y cubrir parte de tus gastos estudiantiles? Pues Marco va a hablar de su experiencia, pero yo puedo decir que con la visa estudiante se puede trabajar 20 horas por semana. Entonces, sí, la visa estudiante permite trabajar en Francia. No sé si tú, Marco, Sí, tuviste la oportunidad de trabajar. claro. Sobre eso, quizás también me sirve para clarificar algo. Normalmente en Francia, o bueno, con la época que yo me fui, solían haber dos tipos de formaciones de maestrías que a veces uno podía diferenciar. Las maestrías orientadas a investigación, research, que Sí. normalmente uno las toma cuando piensa ir, dedicarse luego a hacer un PhD, a un doctorado, y las maestrías más de índole profesional, ¿no? Que son las que van más al mercado profesional, al mercado laboral, y que normalmente te requieren, por ejemplo, como requisito realizar una pasantía. En mi caso, en esa etapa de mi vida, en ese momento, tomé una formación que era una maestría de investigación. Y debo reconocerlo, en ese momento la tenía muy clara que luego de terminar esa maestría quería seguir y hacer un doctorado, quería hacer un PhD. Entonces, al tener esa meta clara, justamente el campo laboral en ese momento no era tanto, digamos, lo mío, sino quería seguir esa línea académica. Luego, ya terminando, me di cuenta de que quizás quería orientarme un poco más al tema profesional y al tema, digamos, de lo que es desarrollo internacional, y por eso ya fui dejando un poco el lado de la academia y mirando un poco más algo más aplicado, pero en ese momento, digamos, mi orientación era básicamente esa, ¿no? Pero sin dudas para los que están, digamos,
orientados a unas maestrías más de índole profesional, sin duda las oportunidades son muchas, y para los inclusive están orientados en maestrías profesionales de ámbitos de desarrollo. Habría que recordar que París es la sede donde está organizaciones internacionales como la OCDE, por ejemplo, ¿no? O UNESCO también. Entonces, sin dudas, ahí a veces abren oportunidades como de pasantías y opciones a las cuales uno puede postular. Y si tienen, digamos, un nivel de inglés, de francés y encima de español, bueno, pues sin duda sus postulaciones pueden ser bastante competitivas y es algo que también tienen que sacarle bastante el jugo, ¿no? Justo también, por ejemplo, un amigo me escribe por interno, me dice de que le aceptaron, por ejemplo, una maestría Erasmus y que su primer año va a ser en Francia, en Nancy, dice, ¿no? Y que la información ha sido muy útil en la charla. Y bueno, nada, le agradezco por sus comentarios y justo creo que él, me parece, había estudiado matemáticas acá en Perú. Y, por ejemplo, otra cosa también por el cual animar a la gente a Francia, ¿no? Muchas veces cuando se trata de medir para los que se enfocan en el ámbito de investigación o que se enfocan un poco en el ámbito académico, a veces uno usa como referencia, por ejemplo, indicadores como, por ejemplo, premios Nobel, ¿no? O algunas medallas así, las medallas Fields creo que son las que se entregan a premios de los galardonados en las áreas de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, Estados Unidos suele tener una gran cantidad de galardonados, pero es también por la gran población que tiene el país, ¿no? Pero normalmente cuando uno hace el ajuste poblacional, y eso es algo muy interesante, cuando uno hace el ajuste poblacional así, digamos, de premios, pero per cápita, o sea, ajustando por la población, Francia es el país que sale, por ejemplo, con mayor cantidad de galardonados en la medalla Fields, que es una medalla de premios en matemáticas, ¿no? Y también es uno de los países que sale con mayor cantidad de premios Nobel per cápita. Entonces, eh, para los que están orientados en esos temas de investigación y que piensan luego dedicarse a doctorado, es una manera de decirles que sin dudas, o sea, el ambiente es súper competitivo y hay un montón de espacios en los cuales sin dudas pueden desarrollar ahí también sus líneas de investigación sin ningún problema, ¿no? Y que finalmente el límite se lo pone cada uno de ellos en cuanto a las aspiraciones, ¿no? Porque normalmente ya los programas de PhD muchas veces también van de la mano a veces con financiamientos que apoya la universidad para que uno pueda desarrollarlos ahí correctamente, ¿no? Y si me lo permites también, no sé si hay algo de tiempo, para el tema de economía, por ejemplo, de los que están escuchando y que son algo de mi área, eh, mi universidad, París I, es una de las universidades o de las instituciones fundadoras del Paris School of Economics, ¿no? Del PS, donde es docente, por ejemplo, Thomas Piketty, ¿no? Que es un economista francés que se ha hecho muy conocido en los últimos años. Estoy seguro que la mayoría de economistas lo han escuchado, si es que no todos. Eh, por ejemplo, donde ahorita, si no me equivoco, Esther Duflo, que fue una galardonada francés en los últimos años, también del Premio Nobel en Economía, ha estado como profesora visitante. Entonces es un espacio también súper interesante para aquellos que quieren hacer también sus maestrías o sus doctorados, ¿no? La Escuela de Economía de París. Sí mencionar también la Escuela de Economía de Toulouse, donde creo que está Jean Tirole, que es otro también premio Nobel, también bastante reconocido, y que si ustedes buscan algunos rankings como de REPEC, enfocados netamente en el área de economía, van a encontrarse que esas escuelas de economía están en el top 7, en el top 10, en todo caso, de las mejores escuelas de economía en el mundo. Y están como las top de Europa. Entonces, sin duda, son opciones muy serias que tienen que considerar, ¿no? Gracias, Marco. Pero sí, para también contestar más a la pregunta de David, sí, también hay pasantías como que forman parte de la carrera, pero también se puede conseguir un trabajo para cubrir los gastos y no un trabajo que tiene una relación con su carrera. Por ejemplo, se puede trabajar en un restaurante, en un bar, para cubrir los gastos. A veces lo difícil es conciliar con las clases, pero sí se puede, es permitido y puede ayudar a cubrir los gastos. Porque Claro. teníamos también otra pregunta de Isabel, pero creo que ya hemos contestado. Ahora tenemos una pregunta sobre el alojamiento por parte de Laura Rodríguez. ¿Es fácil conseguir alojamiento en París? Y tenemos Jason también que sí que comenta y que habla de las residencias estudiantiles Cruz y
Cité Internationale Universitaire de Paris. Sí, creo que vivir en la Cité Universitaire Internacional de París es una muy, muy buena opción, pero creo que para el primer año no se puede postular porque tienen que ya tener una carta de aceptación. Es bastante selectivo, pero sí que es una muy buena opción con precios muy interesantes en un lugar muy, muy agradable. Y la verdad creo que sí que no es tan fácil encontrar un alojamiento en París, pero por ejemplo, si ustedes ganan una beca de la Embajada de Francia, van a tener un alojamiento reservado en una residencia universitaria. Entonces, eso es interesante y cada año la Embajada de Francia otorga algunas becas para hacer una maestría. Pero no sé si tú tienes algo que añadir, si en lo que se Sí, refiere a tu... que es, claro, que es algunas cosas pequeñas. Justo que mencionabas ahorita el tema del trabajo, que también como para poder apoyar el tema de los estudios, tengo unas amistades también, una amiga específico que hizo eso y que sin dudas le fue bastante bien, digamos, pero digamos, eso también sirve para recalcar la importancia del francés, ¿no? Porque si uno no tuviera el francés, le va a ser súper complicado conseguir, digamos, algún trabajo eventual que le sirva justamente para solventar los estudios. Entonces, nuevamente, ¿no? Ya hemos creo que dado como unas 3 razones hasta ahorita de por qué el francés es necesario, aún si es que la formación de uno es en inglés, y creo que esa es otra también que es muy importante, ¿no? Si quieren luego realizar una pasantía o encontrar un trabajo eventual para apoyar el tema del costo de sus estudios, o bueno, el costo de su manutención más que nada, ¿no? Porque los estudios, digamos, son más reducidos. Sin dudas, el francés es vital. Luego, lo otro, mencionaba la ciudad universitaria, tengo varios recuerdos muy bonitos, me acuerdo de algunos amigos que vivían ahí y que a veces, o sea, son espacios súper amplios, ¿no? Donde hay espacios, digamos, como campo para jugar, sea fútbol, me acuerdo que jugamos frisbee, me acuerdo Ultimate Frisbee, una cosa así una vez. Es un espacio muy bueno, así que si pueden averiguar sobre la ciudad universitaria, que es básicamente el espacio donde se pueden alojar también muchos estudiantes y que se postula para ello, sería algo muy bueno, porque es de los mejores espacios donde puedan quedarse y sin dudas el hecho de compartir con otros estudiantes es genial, ¿no? Y quizás para finalizar de mi lado, añadir algo que también he visto ya recientemente, luego de que ya dejé Francia, y que me parece algo bastante promisorio en cuanto a la educación francesa. Eh, por un buen tiempo, tengo entendido de que Francia ha ido estandarizando varias cosas, ¿no? En cuanto a sus diplomas, como para hacerlo más acorde a los sistemas, por ejemplo, que se manejaban en Estados Unidos, ¿no? Y cosas así. Y de la misma manera también el sistema universitario, el sistema, digamos, educativo superior francés, que a veces era un poco difícil de entender con esto del sistema de universidades y las grandes escuelas, también poco a poco ha estado un poco reorganizándose para que pueda estar más competitivo, ¿no? Ahorita especialmente que hay estos rankings internacionales. Entonces, por ejemplo, mi universidad en particular se llama Panthéon-Sorbonne y es también conocida como París 1. ¿Por qué? Porque deriva de una ruptura que hubo en el 68 de la antigua Universidad Sorbona y que finalmente derivó en varias universidades de París, ¿no? París 1, París 2, París 3, París 4, París 5, París 6, así, etc. Pero algo que se ha dado últimamente es que se está dando un proceso de fusión de algunas universidades de París, ¿no? Por ejemplo, me parece que, por ejemplo, París 4 se fusionó con París 6 hace 2 años, igual París 3 con París 5. Entonces, se está dando este proceso, digamos, de acoplamiento de las universidades justamente para que puedan abarcar nuevamente una gran amplitud de áreas y también hacerlas más competitivas en los rankings internacionales que muchas veces tienen determinados tipos de indicadores y a veces pueden favorecer a algunas universidades frente a otras, ¿no? Y bajo ese esquema que he visto que ha estado funcionando bastante bien y varias universidades en Francia han estado escalando bastante bien en los rankings justamente también a partir de eso, ¿no? Entonces, es algo también que me parece que los estudiantes pueden revisar o pueden chequear también y que me parece que también da bastante indicio, digamos, de lo promisorio que se ve la educación en Francia en los próximos años y sin dudas el hecho de la garantía que van a tener de que si van ahí, sin dudas van a tener una formación de calidad, ¿no? Una formación relativamente a otras bastante más accesible en temas, digamos, económicos y aún así, pero aún así de buena calidad, de muy buena calidad. Gracias, Marco, por toda la información. Tenemos una pregunta de Fabiola sobre cómo los exámenes de francés.
Sí, ya sabemos que sí, por el tema de la pandemia suspendieron temporalmente los exámenes y sí estamos hablando con la Alianza Francesa para ver lo que se puede hacer, pero sí te aconsejamos postular y vamos a ver si te podemos dar la oportunidad de pasar después el examen de francés, pero sí, sí, ya sabemos que eso es un problema y entonces te aconsejamos postular a la formación. Sí, y parte de también mi recomendación de Campus France, cuando yo era estudiante, estudiaba francés, me acuerdo que algún par de veces iba a Campus France ahí preguntando para tener información y siempre fui súper bien atendido, me dieron toda la información que necesitaba. Y ahorita que, bueno, estamos en la situación de la pandemia, hay dificultades, pero igual Campus France sigue activo y también brindando asesorías online que me parece que son súper vitales para la gente. Entonces, saquen provecho de eso. Todos los que fuimos a Francia alguna vez también estuvimos como ustedes, así con sueños, con algo de miedo y todavía viendo cómo ¿no? viabilizar eso, pero bueno, sean proactivos, búsquense las oportunidades, también vean el tema de becas, también hay becas del mismo gobierno de Perú también que ofrecen, las de Pronavec que pueden consultar. Mapeen todas sus opciones con tiempo, con antelación, para que hagan una postulación súper competitiva y sin dudas, con el paso del tiempo y conforme mejore la situación, van a ver que eso lo van a conseguir, ¿no? Sí, gracias Marco. Sí, es cierto que ofrecemos sí también sí, orientación en línea. Sí, nuestra oficina está cerrada por el motivo de la pandemia, pero sí, no duden en contactarnos en Facebook, por correo y sí vamos a atenderles y estamos aquí para ayudarles y entonces no duden en contactarnos. A ver si tenemos otras preguntas. Si tenemos una pregunta de Gerson. Hola Marco, ¿tienes alguna apreciación acerca de un máster en management dictado en francés? Gracias por tu información. No sé si tú... Sí, justo ahorita estaba buscando también, porque ahorita la verdad soy a veces malo para los nombres, pero en ISEAD creo que se llama, me estoy equivocando, no, es en España. Hay en París específico, para los que están orientados al tema de administración, MBAs o similares, hay una escuela bastante también reconocida, ¿no? Que es privada también, pero que también pueden, digamos, mapear, pero eso les da un poco una idea de lo competitivo también que es París en esas áreas. Luego, dentro de la gama de universidades, me parece que Paris Dauphine era buena también en esta área, pero en todo caso creo que googleando un poquito y a veces mapeando a veces los rankings un poco por categorías, puede encontrarse algunos perfiles de cada universidad, ¿no? Porque a veces las universidades al menos solían tener un perfil específico. Me acuerdo que, por ejemplo, París 5 solía ser muy fuerte en temas, no sé, pues de medicina, psicología. París 6, que es más Pierre Marie Curie, era fuerte en ciencias, en tecnología, ingenierías. Me parece que, por ejemplo, París 3 en letras, París 2 en derecho, me parece, París 1 en economía, sociales, etcétera. Entonces, cada universidad, en caso de París, como que tenía un fuerte, ¿no? Bastante marcado por cómo es que se originó también, o las facultades que se derivaron, o donde se quedaron sus principales profesores. Entonces, creo que algo similar se suele repetir también en algunos casos también en otras universidades, qué sé yo, como de Lyon o de Marsella, donde también pueden averiguar. Pero sí, sin dudas, en líneas generales hay bastante buena reputación también en cuanto al tema de maestrías o posgrados en gestión y similares, ¿no? Sí, gracias. Y sí, también para encontrar una formación hay que utilizar nuestras plataformas de búsqueda en línea que les van a ayudar bastante. Y mi consejo es, tras haber encontrado su formación, les aconsejo consultar la página de la universidad o de la escuela privada para saber más sobre la formación, lo que ofrece, los requisitos para postular. Es muy importante consultar la página web de la formación para tener toda la información. Y tenemos una pregunta para saber si es posible de trabajar en Francia después la graduación, después de la graduación de una maestría. Sí,
es posible, hay que hacer un trámite, sí, pero se puede, sí, tienen el derecho de buscar un trabajo y eso creo que cambió, el trámite cambió recientemente, pero sí, seguro que se puede porque estudiaron en Francia, estudiaron una maestría, entonces sí, es posible encontrar un trabajo en Francia después. Y hay muchos estudiantes extranjeros que siguen trabajando en Francia después de la graduación. Y también para los que se quedan luego un año, también está esta opción de postular, creo que a la nacionalización también francesa, para los que estudian, digamos, una formación de 2 años de maestría, luego creo que cumplen un año más de forma continua, que puede ser obviamente con el tema de un trabajo o con un sustento así, y pueden también postular esa opción para si es que alguno está interesado en eso. Sí. Hay que ver los requisitos, pero, porque eso también cambia, pero sí, Sí, es también pero al menos en una el último opción. que verificado sí estaba un poco así también. Una pregunta, no queda mucho tiempo, pero última pregunta, quizás. Una pregunta de Bob. Buenos días, ¿es posible postular a universidades directamente? ¿Cuándo podría postular a una beca de la embajada? Gracias por sus respuestas y su tiempo. Pues, Bob, algunas universidades te van a pedir postular directamente. En este caso, tienes que postular directamente, pero para el trámite de visa vas a postular con Campus France después de ser aceptado en la universidad. Pero muchas universidades te van a requerir postular a través de Campus France y para postular a través de Campus France tienes hasta el 3 de marzo. Entonces hay que averiguar todo en las páginas web de las instituciones y para postular a una beca, creo que vamos a anunciar todo esto en mayo. En nuestra página Facebook, en el sitio de la Embajada de Francia, y son como dos, postular a una formación y postular a una beca, son como dos procesos independientes. Hay que postular a la beca y a la formación. Sí, la última pregunta, porque no tenemos mucho tiempo, de Isabel. ¿Es mejor ir a aprender francés directamente a la universidad? Hay muchas universidades que proponen cursos de francés. Pues mi consejo, a ver lo que piensa Marco, pero mi consejo será empezar en el Perú, empezar a aprender francés y después quizás seguir algunos cursos, pero mejor empezar aquí para tener Sí. un nivel llegando a Francia. Coincido totalmente. Sí, hay cursos, digamos que, y eso es lo bueno, que uno puede, digamos, hacer registro también en cursos de idiomas y aprovechar bastante también esas facilidades de las universidades, pero, obviamente también que hacer cursos semestrales, también el avance que van a tener va a irse dando gradualmente, ¿no? Entonces, si es que ustedes ya tuvieran un buen nivel de francés, al irse, podrían sacar provecho de varias cosas desde el inicio, ¿no? Entonces, no es mala idea también llevar allá para perfeccionar su francés, pueden hacerlo sin dudas, pero sí recomendable al menos que tengan un nivel intermedio lo suficiente como para que puedan subsistir y manejarse en temas administrativos de forma sencilla, ¿no? Al menos en un inicio que sí lo van a requerir. Sí, pero sí, sé que, por ejemplo, algunos estudiantes antes de empezar la universidad, por ejemplo, van a estudiar un mes en una escuela de idiomas, pero ya tienen un nivel de francés solo para perfeccionar un poquito, pero sí. Pues creo que ya hemos contestado a muchas preguntas. Muchas gracias, Marco, por tu participación y tus consejos. Creo que ayuda mucho a los estudiantes. Y mañana a mediodía vamos a organizar un live en nuestro Facebook sobre cómo el proceso de postulación para postular a una maestría en Francia. Entonces, no duden en seguirnos mañana y vamos a dar más información sobre cómo el proceso de postulación, cómo encontrar una formación y todo esto. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo, Marco. Solo, bueno, cerrar despidiéndome, agradeciendo mucho el interés de todos por participar y también la invitación de Campus France. Y nada, ¿no? Simplemente decirles que no pierdan esos sueños, esas metas. A veces puede lucir un poco complicado y el panorama actual es un poco difícil, pero todo con planificación se hace, ¿no? Eso sí, recomendar la planificación, pensarlo con tiempo, mapear todas sus opciones siempre en cuanto a financiamientos, en cuanto al tema de estudios.
Y todo, digamos, viéndolo así en orden, sin dudas va a tener sus frutos, ¿no? Y créanme que luego, una vez que estén allá, van a disfrutar totalmente, van a darse cuenta que todo el esfuerzo puesto en la postulación, en llenar papeles y todo, va sin duda a ser bien retribuido, ¿no? Sin duda lo van a disfrutar. Muchas gracias y nos vemos mañana para nuestro Facebook Live a mediodía. Muchas gracias, hasta luego. Chao.